siempre cualquier gobierno quiere controlar el sistema de justicia porque a ningún gobierno le conviene tener a los jueces, a los magistrados frenándole sus proyectos estratégicos o ese tipo de cosas. El problema es que cuando tienes control del aparato de justicia, también tienes corrupción. Porque, ¿qué pasa? Es como una especie de acuerdo no declarado, medio implícito, que está ahí, donde los que se encargan de las cabezas del Poder Judicial, ya sea a nivel federal o en los estados, cuando tienen que hacerle favores al Ejecutivo para sacarle sus temas, pues también dicen, oye, pues si le voy a sacar los temas al señor presidente o al jefe de gobierno de la Ciudad de México o al gobernador en turno, pues también me hago favores a mí y utilizo ese aparato para lucrar con el negocio de la justicia. ¿Y qué hago? Pues uso mis despachos, les paso los casos, inclino la justicia a favor o en contra de cierto asunto que me interesa, donde puedo obtener una comisión, y así se trafica con influencias y todas estas cosas que hemos visto. Con Julio Scherer a la cabeza, controlando este sistema como el gran broker de la justicia durante esta administración, esto llegó quizás a casos poco antes vistos, pero el esquema existía desde antes. Ahora, Hernán, hablamos en este caso específico de la denuncia contra Arturo Saldívar. En tu libro detallas muy bien todo lo que mencionas, el gran broker, el gran negociante, el gran gestor de asuntos que le eran redituables a él, a su grupo cercano, a despachos de abogados, que era Julio Scherer Ibarra, poderoso consejero jurídico de la Presidencia de la República. Te pregunto porque todo está centrado hoy en el Poder Judicial y no digo que no haya razón, creo que sobra, pero está la otra pinza, la del poder político, en este caso, pues veo yo al propio Julio Scherer, como tú lo has documentado, y pregunto, y del otro lado las fiscalías, es decir, Alejandro Gertz Manero, ¿en qué escena de este montaje de injusticias, corrupción, tráfico de intereses entra Gertz Manero? Pues mira, la denuncia anónima que se presentó ante el Consejo de la Judicatura es un texto de 30 páginas más o menos. Yo ya lo leí por completo. No aparece el fiscal Gertz Manero, no se involucra en ningún momento a la Fiscalía General de la República y además es una denuncia que se presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal. Quizás es importante explicarle a la gente qué es el Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo es la instancia que se encarga de administrar el Poder Judicial y al mismo tiempo vigilar a los jueces. Lamentablemente en nuestro país, quien preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preside también el Consejo de la Judicatura, desde donde tú puedes premiar o castigar a ciertos jueces de acuerdo a los fallos y a las decisiones que tomen. Es un error que esté en la misma persona el control. Sí. Por eso tan fuerte es el poder del presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. El fiscal general de la República no aparece en ninguna de estas denuncias, pues. Y quiero decirte, Julio, algo que se ha dicho mucho, se ha estado insistiendo en que esta denuncia es una cosa así como de bote pronto. La información que yo tengo a partir de los anexos de la denuncia que pude obtener es que esto se basa en 283 testimonios con integrantes de la rama administrativa y de la rama jurisdiccional del Poder Judicial que comenzaron a recabarse de forma anónima desde 2019. Entonces, tiene que ver con el Poder Judicial. Aquí no se mete con la Procuración de Justicia. Oye, Hernán, sí, pero si me permites, desde luego, dije, o sea, el Poder Judicial abundan los temas en los cuales puede hablarse de corrupción, injusticia, manejo interesado de los asuntos. Pero en este caso, tú como periodista te pido que me digas si consideras que Alejandro Gertz Manero es también otro personaje que es del mismo tamaño de corrupción, tráfico de influencias y distorsión de la justicia como los personajes que sí has documentado, Julio Scherer y Arturo Saldívar. También es un gran corrupto. ¿Alejandro Gertz? Yo no tengo noticia de que Alejandro Gertz haya utilizado o información o testimonios de que Alejandro Gertz Manero haya utilizado la institución
para beneficiar a ciertos despachos de abogados o para incrementar su ya de por sí copiosa fortuna. Ese tipo de evidencia yo no he tenido ninguna. Si yo respaldo su gestión al frente de la fiscalía, pues yo creo que Hertz se ha equivocado en utilizar la institución para temas personales, pero algo similar o comparable a lo que hizo Julio Scherer Ibarra con la Consejería Jurídica, o a lo que habría hecho Arturo Saldívar o Carlos Alpizar, de ese nivel de ambición, no solo por el poder, sino por el dinero, yo no lo tengo registrado en el caso de Alejandro Gertz Manero. Hernán, te lo digo porque obviamente en este mundo de especulaciones y de comentarios hay quienes dicen, es que todo esto es filtrado, imbuido por Gertz Manero, quienes queda intocado frente a toda la catarata de lodo que se le arroja a Saldívar y al propio Julio Scherer. Gertz Manero Mira, no ha funcionado como fiscalía, no ha habido un verdadero avance en la lucha contra la corrupción, se le han caído un chorro de asuntos, hay señalamientos acerca del uso personal para cuestiones de venganzas familiares, de asuntos de la Universidad de las Américas, en fin, ¿será un espacio de blancura en el pantano? no, no lo creo, pero yo no he estudiado ni he investigado a Gertz Manero. Hay otros periodistas que lo han hecho. Yo he investigado al Poder Judicial, tanto federal como de la Ciudad de México, que es sobre lo que puedo hablar y de lo que tengo información. ¿De quién pudo haber venido este golpe en contra de Saldívar? Pues yo creo que es claro que viene de Norma Piña. Es claro que también esto se procesó con mucha velocidad. Es claro además que sale en un momento de elecciones y eso es muy complicado porque es obvio que va a generar un ruido excesivo que se va a politizar en el sentido de volver tema elección y que con esto pues Norma Piña se mete de alguna forma en la elección. Eso no lo podemos negar, digamos. Las motivaciones de Norma Piña de que se la debe a Saldívar, porque yo creo que Norma Piña cree que gran parte de la relación ríspida que tiene con el Ejecutivo obedece al papel que jugó y juega Arturo Saldívar. De que es su enemigo político, lo es. Y de que obviamente hay una motivación personal, hay. Pero el hecho de que exista determinado tipo de motivación en una investigación judicial, en una investigación periodística, etcétera, no le quita materia al tema. ¿Sí me explico? O sea, uno puede decir, pero ¿por qué otras acusaciones que llegan de jueces y magistrados en el Consejo de la Judicatura las dejan en el tintero? Pues sí, es muy real eso. El Consejo de la Judicatura actúa con una enorme discrecionalidad. Recibe una queja, si quiere la archiva, si no la procesa con criterios políticos. Hay una queja contra un juez o un magistrado. Si quieren lo destituyen y si no, no. Si quieren avanza la queja, si no la guardan. Eso es muy real. Y claro, esta queja, esta denuncia, que es un cúmulo de denuncias, no es una sola, como yo decía, son 283 testimonios, es un cúmulo importante de evidencia. Yo creo que tiene, más allá de cuáles sean las motivaciones, más allá de cuál sea el momento político, yo creo que en sus términos hay materia para abrir una muy buena y necesaria investigación. Y no se trata solo de Arturo Saldívar. Hay varios personajes más involucrados, está Netzaí Sandoval, está Edgar Bonilla, el titular del Instituto de Concursos Mercantiles, donde se hacen unos negocios impresionantes, esa parte no se trató en mi libro, y otros personajes más, jueces que aparecen en la investigación, en la denuncia, y aparecen también en mi libro, digamos, que eran claramente piezas que se subordinaban al esquema, al modus operandi schereriano, y todo eso yo creo que da para una buena y necesaria investigación que resulte, más que en condenar a una persona u otra, que no es lo tan relevante, en develar cómo funciona la corrupción en el Poder Judicial y realmente hacer una reforma de fondo. Ahora, si me preguntas, ¿puede Saldívar encabezar esa causa dentro del equipo de Claudia Sheinbaum? Pues no. Yo creo que la participación de Saldívar eventualmente va a tener que revisarse. No lo van a decir en el momento de elecciones, porque obviamente no van a reconocer que tienen un personaje de dudosa reputación dentro de la campaña,
pero pues yo creo que eventualmente lo van a tener que, va a Claro. tener él que dar un paso al costado. Hernán, el poder político que concentra los historiales recientes de estos personajes es el presidente López Obrador. O sea, el presidente López Obrador hizo una alianza política con el ministro, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y está recuperado para integrarlo de inmediato a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Julio Scherer Ibarra, pues fue un nombramiento directo del presidente de la República, quien lo consideraba su hermano, y no ha habido ninguna investigación hasta el momento que se sepa relacionada con Julio Scherer. Alejandro Gertz Manero lo impulsó el propio presidente de la República. El presidente no sabía de todo esto, está fuera del rango de responsabilidad política, lo engañaron. ¿Qué supones, Hernán? Yo supongo que, aunque suene muy ingenuo de mi parte, yo creo que lo engañaron, pero más que engañarlo, le dieron una especie de gato por liebre. El presidente lo que quería, a ver, al presidente no le interesan los temas jurídicos, él desprecia el derecho, desprecia a esa especie llamada los abogados y desprecia también a los jueces, a los magistrados, a los ministros, etcétera. Es claro eso. Y él, pues le dejó el tema a Julio porque Julio le sacaba sus temas y evitó que el Poder Judicial estuviera poniendo palos en la rueda todo el tiempo. Hay una lógica política de esto. El presidente está viendo experiencias latinoamericanas, cómo en ciertos países el Poder Judicial ha llevado hasta la destitución de mandatarios, cómo mandatarios que ya salieron del poder son víctimas del lawfare y todo esto. Y yo creo que él necesitaba a alguien eficaz en controlar a los jueces. Eso era lo que a él le preocupaba. El problema es que no se fijó lo que estaba pasando, cuál es la otra cara de esa moneda, cuál es sí, lo que va acompañado con eso, y es justo eso que yo te decía, que toda esta gente abusó de la confianza del presidente y empezó a hacer negocios, y ahí aparecen también otros personajes, todos los que Oye, estaban en la Hernán, mesa. pero no eran negocios chiquitos, eran supernegocios y eran muy comentados en los corrillos de la clase política desde hace mucho tiempo, en el caso de Scherer, tanto como engañar y no saber lo que hacía la mano derecha jurídica que era Julio Scherer. Pues mira, al presidente no le gusta saber ciertas cosas. Yo lo que he escuchado es que él a su equipo le dice, mira, yo necesito que te ocupes de esto y que lo resuelvas. No me digas cómo. Es una manera de actuar y también de él no hacerse responsable a veces de cómo políticamente se logran ciertas cosas. Yo dudo mucho que si el presidente tuviera información de la magnitud de los negocios, los hubiera permitido y no hubiera sacado a Julio Scherer antes. Yo creo que hubiera tolerado cierto tipo de negocios personales con despachos y cosas así, pero no en la magnitud a la que llegó Julio Scherer Ibarra. Julio Claro. Scherer Ibarra enfermó de poder y de ambición por el dinero de una forma casi novelesca. Y en esta aventura lo acompañó Arturo Saldívar. No sabemos si por ambición de dinero o por ambición de poder, porque era un aliado político que le ayudó desde para llegar a la presidencia de la Corte hasta para muchas de las cosas que hizo después. Fue Saldívar quien operó su nombramiento como perdón, fue Scherer el que operó el nombramiento de Saldívar como presidente de la Suprema Corte, quien promovió también su proceso, su intento de reelección y muchas cosas más. Son aliados, fueron ahora ya seguramente Saldívar quiere decir que no tuvo nada que ver y que ni siquiera lo conoce, pero se conocen hace 30 años. Saldívar no tenía una relación fuerte y sólida con el presidente de la República. Bien, pues Hernán, en medio del torbellino de múltiples orígenes y consecuencias en el que estamos, ahora está esta discusión sobre Arturo Saldívar, también sobre el propio Julio Scherer, tu libro Traición en Palacio, y bueno, pues seguiremos platicando. A reserva de lo que desees agregar, darte las gracias, Hernán. No, pues Julio, gracias a ti. Yo creo que es muy importante que ojalá esto, con todo y lo desafortunado que es que aparezca en temas electorales, pues sirva para poner en la lupa el tema de fondo, insisto. El tema de fondo es
que no tenemos un sistema judicial en México que le sirva a la gente, que la justicia se compra y se vende, y que la corrupción en el Poder Judicial de la Federación y de los estados, el local ni se diga, y el de la Ciudad de México peor, está para llorar, y eso es lo que hay que transformar, y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo en una campaña electoral, no usar el tema para el golpeteo político entre los candidatos a la presidencia de la República. Hernán, muchas gracias y seguramente tendremos oportunidad de seguir hablando de estos temas un poco más adelante. Gracias, Hernán. Gracias a ti como siempre, Julio.